con Luz María Moreno. Ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Su línea de investigación es la educación intercultural desde la agenda antirracista y feminista. Es profesora en el doctorado de Estudios Críticos de Género, el doctorado interinstitucional en Educación y la maestría en Investigación para el Desarrollo de la Educación. Sus investigaciones más recientes están relacionadas con la búsqueda de alternativas educativas desde los movimientos por los derechos de los pueblos originarios en contextos urbanos. Tiene una amplia experiencia en formación docente y directiva desde perspectivas colaborativas y de comunidades de aprendizaje y de práctica enraizadas en la diversidad de las necesidades educativas de cada comunidad educativa. Escuchamos, Luzmar, bienvenida. Muchas gracias, querida Cris. Pues un gusto compartir este proyecto. Les voy a dar como una mirada general a lo que queremos compartirles el día de hoy con mis colegas que nos acompañan, a quienes les agradezco tremendamente que estén aquí desde distintas partes del país, ¿no? De México. Les cuento que recién empezó la pandemia, pues empezamos, ¿no? con esta necesidad de saber cómo acompañarnos, sobre todo en las comunidades que necesitaban, pues de alguna forma que se compartieran los conocimientos y los materiales que se estaban desarrollando de un lado a otro. Entonces, tomamos la decisión de reunirnos varias organizaciones y la Universidad Iberoamericana en este proyecto en el que se contó con financiamiento de CONACYT del Gobierno de México, que lo denominamos Educación y Salud en tiempos de pandemia, una mirada desde los pueblos originarios. Entonces, realmente lo que afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer fue obtener fondos que por primera vez el Gobierno de México permitía que organizaciones de la sociedad civil y universidades presentaran proyectos en conjunto con una posibilidad de intervención real, ¿no? Que como sabemos luego la investigación casi siempre está desligada de estas posibilidades y en esta ocasión se pudo hacer. Entonces, afortunadamente logramos poner como objetivo común las necesidades concretas en los contextos comunitarios y regionales, que como ahorita van a ver eran completamente diversas en el norte del país, en el sureste de México, algunas se compartían, pero otras eran más urgentes en unos lados que en otros. Veíamos que lo que sí era importante poner en el centro era cómo la pandemia había provocado el debilitamiento del tejido social comunitario, cómo se habían perdido fuentes de ingreso muy importantes, cómo había escasos servicios de salud pública y cómo la vulnerabilidad alimentaria y la falta de relevancia educativa se veían, ¿no? Cada vez más fuertes por la falta de respuestas del sistema público de educación. Entonces, ante esta realidad, las comunidades se fueron organizando de diferentes maneras y crearon alternativas que se lograron visibilizar y concretar a través de este proyecto, y la intención fue compartir a través de una página de internet, por lo menos hasta ahorita, mientras conseguimos los recursos para reunirnos en físico desde distintos espacios del país, cuáles fueron estos materiales, ¿no? que se fueron haciendo en cada una de las comunidades. Entonces, el objetivo general era explorar, acompañar junto con estos grupos de comunidades indígenas y sus organizaciones que caminan con ellos estas posibilidades de aprendizaje autónomo, ¿no? Y las respuestas autónomas frente a las situaciones de pandemia, sabiendo de las múltiples crisis que se estaban viviendo en distintas comunidades. Entonces, todo esto llevó a la creación de materiales que se fueron adaptando a lenguas, a ritmos y a modos comunitarios locales. Las organizaciones que participamos en este esfuerzo fue la Unitierra Oaxaca, de quien tenemos aquí a una representante maravillosa que se llama Wendy. Aquí la verdad es que quiero tomar el espacio para recordar a nuestro querido Gustavo Esteva, que estuvo desde el inicio en todo el diseño de este proceso y que, bueno, desafortunadamente trascendió hace unos pocos meses, y de quien está, bueno, todas las ideas de este proyecto están sin duda insertas aquí, ¿no? Está también Cine Comunal, y aquí nos acompaña Elena Rich y Moni, quienes trabajan en una parte
en la parte educativa del proyecto, pero que además incluye muchas otras áreas de las que no hablaremos hoy, pero que pueden revisar también en la página de internet, que se las pongo allá abajo, que incluyen cooperativas de artesanías, cuestiones de agroecología, en fin, un montón de proyectos interesantísimos, y en donde también quiero tomarme el tiempo para decir que están ahorita justo pasando por un duelo tremendo, porque asesinaron a uno de los grandes líderes de sus comunidades apenas hace 2 días, ¿no? En manos del narco. Entonces, bueno, si uno en estos espacios no toma un tiempo para decir estas cosas y para hablar de los esfuerzos que se hacen de manera cotidiana a pesar de las situaciones de violencia que vivimos en nuestros países, pues no estaríamos hablando de estos procesos interseccionales ni decoloniales, ¿no? Entonces tenemos también el proyecto 50-50 de Joan Feltes, que tiene varios años ya trabajando en Guerrero y que ha logrado un proyecto de inmersión para la revitalización de las lenguas indígenas y que también tuvieron una aproximación interesantísima en la pandemia. Tuvimos el Instituto Superior Intercultural Ayuc, que desafortunadamente no está con nosotros hoy, pero que hicieron también un trabajo muy interesante de las distintas experiencias de nuestros estudiantes, tomando todas estas cuestiones de pandemia desde casa, no desde la universidad. Ahí hay varias publicaciones también muy interesantes. Tenemos el proyecto educativo autónomo Tomí, que es aquí en Ciudad de México, y el que tuve oportunidad de hablarles el año pasado, justo en este coloquio también, que ahorita les cuento justamente rápidamente los materiales que se desarrollaron aquí, en donde lo estuve coordinando junto con Carla Viña y Pati Hernández, y estuvo también involucrado el programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana en esta parte de sistematizar todos los materiales de todas las organizaciones. Ahí les dejo la página de internet por si alguien gusta meterse un poquito más a detalle. Y les cuento rápidamente, el proyecto educativo autónomo Tomí surge en una emergencia, ¿no? de un movimiento social a partir de la candidatura de Marichuy, la primera mujer indígena que busca la candidatura a la presidencia de México. A raíz de eso hubo muchos movimientos en el país. Uno de ellos fue el movimiento Otomí, que desde hace muchos años han estado buscando el acceso a la vivienda en zonas que están altamente gentrificadas en la Ciudad de México y en donde todas las dinámicas inmobiliarias han desarrollado y han desatado una serie de violencias muy tremendas frente a esta población, que además son comerciantes ambulantes, tienen ya sus zonas pues sumamente identificadas, ¿no? Entonces, en la pandemia, para ser rápidos, porque realmente el tiempo es muy poco, deciden tomar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? que es un edificio enorme en una zona también muy gentrificada en Ciudad de México. Lo toman las mujeres del movimiento. Los niños y las niñas fueron parte importantísima, también acompañaron a sus familias de manera muy activa, y entonces lo que nos piden a un grupo de voluntarios y voluntarias que habíamos estado acompañando a lo largo de varios años este proceso, ¿no? Entre desalojos, posibilidades de acción de otros movimientos, porque ellos son parte del movimiento del Consejo Indígena de Gobierno. Hicimos estos trabajos con los niños y con las niñas ahí en la toma del edificio, en las banquetas, y por recomendación justamente de nuestro querido Gustavo Esteva, quisimos enfocarnos en las actividades esenciales de lo que implica habitar estos espacios, ¿no? Que eran básicamente el sanar, el comer, el aprender, y sobre eso se hicieron algunos materiales interesantes que recuperamos durante este tiempo. Entonces se tomaron fotografías, hubo un tema muy interesante en donde utilizábamos fotografías con estas cámaras instantáneas, en donde las niñas y los niños iban hablando de su historia, ¿no? De todo el proceso que habían vivido al tomar el INPI, de cómo se sentían en esos espacios. Y algo interesantísimo que fuimos viendo es todo este proceso de concientización política que iban teniendo los niños y las niñas, no solo en su propia búsqueda, sino
también en otras luchas, ¿no? Como fue, por ejemplo, la de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, con quien trabajan muy de cerca, ¿no? En el movimiento otomí. Se hospedan con ellos, con ellas, y han encontrado ahí un refugio interesante y un apoyo interesante. Entonces, bueno, estos materiales muestran esta parte de la posibilidad de que los niños y las niñas narren sus historias, ¿no? Su vida cotidiana, la venta de artesanías, pero también la discriminación que viven en las calles, pero también la búsqueda por la vivienda, pero también la solidaridad con otros movimientos. Y bueno, aquí hay, por supuesto, muchas posibilidades que podemos sin duda platicar en el siguiente segmento.